El conflicto armado en Colombia tuvo sus raíces en los años 70. Durante este periodo, Colombia experimentó una serie de protestas y manifestaciones populares en respuesta a la desigualdad económica, la exclusión política y la falta de oportunidades para la población rural y marginada. Estas tensiones sociales y políticas crearon un caldo de cultivo para el surgimiento de grupos armados que buscaban luchar por los derechos de los campesinos y trabajadores rurales. En este contexto, surgieron grupos guerrilleros como las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y el ELN, Ejército de Liberación Nacional, que se dedicaban a luchar por la transformación del sistema político y la economía del país. Estos grupos se caracterizaron por su ideología marxista y leninista y su compromiso con la lucha armada como medio para lograr sus objetivos políticos. Paralelamente surgieron grupos paramilitares financiados por terratenientes y empresarios que se dedicaron a combatir a los guerrilleros y a proteger sus intenciones económicas. Estos grupos paramilitares se caracterizaban por su violencia indiscriminada, la masacre de civiles y la violación de los derechos humanos. Durante los años 70, estos grupos paramilitares comenzaron a actuar con mayor frecuencia y violencia, lo que contribuyó a la escala del conflicto armado. La década de los 70 también estuvo marcada por la participación del narcotráfico en el conflicto armado en Colombia. Los grupos guerrilleros y paramilitares comenzaron a financiarse a través del tráfico de drogas, lo que contribuyó a la intensificación de la violencia y la corrupción en el país. Colombia vivirá un recrudecimiento en un conflicto armado interno, con factores como la guerra contra insurgentes con la expansión de los grupos guerrilleros, la consolidación de los grupos paramilitares, la guerra contra el narcotráfico que influyó como fuente de financiación para varios de los actores armados, paso de la bonanza marimbera en la costa caribe a la expansión de la cadena de producción y exportación de cocaína, las tres guerras verdes entre esmeraldores de Boyacá y la falta de presencia del Estado, tanto social como militar, en el territorio. El país experimentó transformaciones económicas que multiplicaron los conflictos sociales y crearon polos de desarrollo en las antiguas periferias, brindando así recursos a la expansión de los grupos irregulares. Esos cambios se controlaron en la transición de Colombia de país cafetero a país minero y cocalero, con el dinamismo de nuevos sectores de la agroindustria del banano, las flores, la palma africana y de la minería con el carbón, el petróleo y el oro. El conflicto armado en Colombia entre 1974 y 1990 comprende la segunda etapa del conflicto armado interno de Colombia, posterior al Frente Nacional con los gobiernos de Alfonso López Michelsen, que fue de 1974 a 1978. Después vino Julio César Turbay Ayala de 1978 a 1982. De 1982 a 1986 llega Virgilio Barco. En la década de los 90, Colombia se convirtió en el primer productor de hoja de coca del planeta. Bolivia y Perú producían el 90% de la hoja de coca y de la pasta y base de coca. Esta se transportaba en pequeños aviones a la selva colombiana, donde se refinaban el 90% de la cocaína del mundo, la cual se le vendía a Estados Unidos. Esta estructura se volvió más compleja cuando los gobiernos de Perú, Colombia y Ecuador decidieron controlar las fronteras. Sin embargo, en el momento en que Perú y Bolivia apareció un hongo que acabó con la hectárea cultivada, Colombia pasó a controlar también el cultivo. Las FARC acogieron gran parte de las hectáreas de cultivo, lo que provocó que su capacidad militar también se incrementara, y pasó a controlar 150.000 hectáreas de cultivo de hojas de coca localizados en 2 millones de hectáreas de selva en el sur del país. La participación de las FARC en el narcotráfico tiene que ver con el proceso de producción de este narcótico. La guerrilla se financia del cobro por seguridad a los cultivos ilícitos, del impuesto a laboratorios y del uso de pistas clandestinas. Por lo tanto, en medio del conflicto armado, el narcotráfico ha servido como medio de financiación tanto
para las guerrillas como para las autodefensas.